Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio con una oración para que pues Dios nos enseñe el día de hoy acerca de este tema muy interesante. Bien, cerramos los ojos. Amado Dios, Padre Celestial, en esta noche en tu presencia nos colocamos para que seas tú guiándonos a través de tu palabra primeramente, y a través de este estudio que vamos a tener el día de hoy. Permite que el Espíritu de Dios esté hoy rodeándonos para que tengamos ese entendimiento y tengamos también la profundidad de este tema, para que tú nos instruyas de la mejor manera y que pues estemos preparados, Señor, a la hora de detectar qué es una sana doctrina y qué no es sana doctrina, Señor. Así que colocamos este tema en tus manos y te damos gracias por permitirnos en este momento estar contigo. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, el día de hoy vamos con un tema, o vamos a descubrir al final si es una religión o es una secta. No conocía esta, llamémoslo religión, que se llama Wicca. La palabra Wicca se traduce como brujería moderna, es lo que significa la palabra Wicca, brujería moderna. Bueno, ahí en la pantalla vamos a ver la foto del personaje que fue quien inició con este tema de la Wicca. Y antes de abordar en qué año fue que ese personaje como que trajo enseñanzas antiguas, vemos que desde el año 1930 fue donde se inició pues verdaderamente con la brujería moderna, ¿no? Aunque muchos años atrás ya habíamos visto que ya se venía haciendo cosas. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, que ya estaban adorando dioses falsos y haciendo algunas cosas que como tal nos indicaban que esto iba a seguir a través de los tiempos. Seguimos en la siguiente paso. Ahora sí, esta surgió en el año 1950, en el siglo XX, en Inglaterra. Es donde se desarrolló como tal la Wicca. Desde 1930 ese personaje empezó a desarrollar sus temas de brujería y demás, y en el año 1950 fue donde él empezó como a lanzar esta religión, que la hacen llamar ellos así, religión. En la actualidad hay más o menos 1 millón de seguidores de esta religión, aunque no es una cifra exacta, ya que hay algunas ramas, como la Wicca de ese personaje, que tienen como un método para que puedan entrar a formar parte de esta rama, aunque hay más ramas y más adelante las vamos a ver. Hay en diferentes países. Ya ahorita vamos a ver en dónde hay como tal estas religiones. Como les digo, hay 1 millón, pero cabe recalcar que pueden haber más personas en el mundo teniendo estas ideologías. Bien. Seguimos. En la siguiente vamos a ver algunos símbolos de la Wicca. Los símbolos que más sobresalen es el pentagrama, que es la estrella con 5 puntas. Ya vamos a desarrollar ese pentagrama, porque es importante para ellos y qué significan las 5 puntas también para ellos. Y también hay un símbolo, o dos más bien, que son muy importantes. Ahí en la pantalla vemos como un sol y 3 lunas, y también vemos un sol y una luna. Esto aquí hace referencia a una diosa y un dios. O sea que ellos son politeístas.
tienen dos dioses, diosa y dios. Ya más adelante lo vamos a llevar un poquito más al contexto para que ustedes sepan cuál es la diosa de ellos y cuál es el dios que ellos, pues de alguna manera exaltan. Algo de historia de este personaje. Ese personaje comienza como un plantador de caucho en el año 1908, sí, algo muy, muy inocente. Después pasa a ser un inspector gubernamental del servicio postal en Malasia. De ahí él se retira para que en el año 52, o en los años que él tenía, 52 años, se retiró a Inglaterra, y es ahí donde empieza a desarrollar su parte de brujería, o como él la llama, Wicca, porque antes no se llamaba Wicca, tenía otro nombre. Y lanza un libro que se llama Keris and the Other Malay Weapons, que se llama Las sombras de la brujería. Es el primer libro que él lanza, y esto hace que pues en Inglaterra haya como un boom sobre estas doctrinas. También vemos que aparentemente o no aparentemente él sufría de enfermedades digestivas, y por eso él adoptó el naturalismo, que también en unas clases anteriores vimos de qué se trata el naturalismo. Las personas que entran a esta religión como tal, Wicca, adoptan el naturalismo. Bien, voy a leer un poquito. Dice, también desarrolló un gran interés en el ocultismo, lo que le conocieron en el moderno movimiento de la Wicca o brujería. Recuerdan que fue un firme creyente en los beneficios terapéuticos de los baños de sol. De ahí que adoptan el naturalismo. Es también conocido por su nombre wicano. En febrero del 88, arqueólogo, escritor, ocultista, antropólogo, aficionado y brujo practicante británico. Entonces vemos que también era un personaje muy estudiado, y esto le da el poder para lanzar esta religión y tener muchos adeptos en esa época de los años 50. Ahí dice en la pantalla que es gran coleccionista de grimorios. ¿Alguien sabe qué es un grimorio? Grimorios. Los grimorios son libros de hechicería. Era un gran coleccionista de libros de hechicería o de brujería. Para ellos, la brujería es una sola. Sí, o sea, para ellos la brujería era blanca, supuestamente. Entonces eran hechizos que no le hacían daño a ninguna persona. Descubrió claves y simbología mágica antigua gracias a esos conocimientos y la colaboración de la sacerdotisa Patricia Crowler. El nombre del personaje que comenzó con esto en Inglaterra se llama Gerald Gardner. Si lo quieren anotar, afirmaba haber sido iniciado en los años 30 en una tradición religiosa de la brujería que pudo haber sido una continuación del paganismo europeo. Dice que con toda probabilidad Gardner tomó neologismos de la palabra Wicca, que en inglés antiguo significa brujo. Esta palabra de inglés antiguo tiene el género gramatical masculino, lo cual significa que fue usado para referirse a hombres y no a mujeres. Entonces, en la antigüedad no existían brujos, existían bruja o la brujería. Él adopta la palabra Wicca, saca la raíz de ahí para convertir su nombre en Wicca y considerarse como tal un brujo. Los primeros libros que él escribió, ahí en la pantalla lo vemos, fueron libros que él utilizó porque estaba endeudado, estaba mal económicamente, y él agarra manuscritos de otras personas y los toma como propios, lanza esos libros para salir de la crisis económica en la que él se encontraba en esa época. También se manifiesta que era homófobo, es decir, que de alguna manera odiaba a los homosexuales,
Y eso era porque, según él, se consideraba que no seguían las leyes de la naturaleza. ¿Mm? Este personaje, Gerald, tenía una rama de Wicca y como tal, para poder ingresar a esa secta o a esa religión, tenía que pasar por un proceso. Pero los homosexuales no entraban en ese proceso porque él manifestaba que no seguían las leyes de la naturaleza. ¿Mm? Para ser iniciado en la Wicca de ese personaje, una persona más alta, de rango más alto, tenía que iniciarlo y tenía que hacer una serie de pruebas, se podría decir, para entrar a ese proceso. Después del año 1950 y en la actualidad, ya todo esto empieza como a evolucionar y es ahí donde, como les dije anteriormente, aunque hay 1.000.000 de personas que se manifiestan ser creadores de la Wicca, pueden haber muchos más, porque ya esta ley que se consideraba que tenía que haber una persona más grande para introducirlo a la Wicca, ya no existe. Entonces cualquier persona puede decir que cree en la Wicca. Bien. Hay unas celebraciones de la Wicca, hay 12 celebraciones relevantes e importantes, pero aquí solamente vamos a decir solamente la rueda del año, que se refiere a las lunas crecientes o lunas llenas. Y en el año hay 13 lunas llenas. Eso quiere decir que ellos tienen 13 festividades de la luna llena y cada luna significa algo para ellos. Respecto a la teología o estructura teológica, practican rituales. La Wicca se basa en un conjunto de diversos de motivos paganos, herméticos del siglo XX. A ella está lo que les decía ahorita, la palabra Wicca se deriva del witch, del inglés, de la Edad Media, o witche, del idioma anglosajón wic, femenino o bruja, y Wicca, masculino, que significa sabio. Sabio. Aunque también hay unas festividades que ellos conmemoran hacia la luna, también hay otros que conmemoran hacia el sol. Para ellos hay 13 lunas llenas y hay 12, se podría decir que, o 12 celebraciones, perdón, 8 celebraciones del sol, para un total de 21 celebraciones en el año. Ahora, como les decía, el pentagrama, el símbolo que ellos tienen es como el más sobresaliente, porque están los 4 elementos. Por ser naturalistas, se basan en los 4 elementos, que es tierra, fuego, aire, agua, y el 5.º elemento es el espíritu, que lo colocan en la parte de arriba, punta, y las otras 4 acá. Espíritu, o también llamado, como él lo llaman, el éter. Listo, hermanos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, señora. Su nombre de él es conocido. Gerald. ¿El nombre de él? Gerald Gardner. La Trinidad. Ya vamos a mirar qué piensan ellos de la Trinidad. Y empezamos con el Padre. Pues básicamente ellos no aceptan que haya un solo Dios. Como ya les dije al principio, hay un Dios y una diosa. Entonces desde ese punto partimos que para ellos la Trinidad como tal no existe. Bien, entonces decimos que hacia el Padre no aceptan a Dios como un solo Dios y no creen en las creencias cristianas de que existe un Padre. Tienen una dualidad divina, es decir, masculino luz y femenino oscuridad. Acá está. Ya. Aquí les voy a dar otros datos.
Entonces, como les dije, no reconocen a un Dios único dividido en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo no lo reconocen. Ven la divinidad de manera más exclusiva. Para ellos, muchos wicanos ven la divinidad como una fuerza omnipresente y omnipotente que se manifiesta en todas las cosas, tanto en la naturaleza como en el ser humano. Para ellos todos son Dios y todas las cosas se manifiestan en Dios. Honran a múltiples deidades. La Wicca suele ser politeísta, es decir, reconoce la existencia de múltiples dioses y diosas. Estas deidades pueden ser representaciones de fuerzas naturales, aspectos de la personalidad humana o conceptos abstractos. Enfatizan mucho en la dualidad. Muchos wiccanos ven la divinidad como una dualidad de fuerzas opuestas y contemporáneas, como el masculino y el femenino, la luz y la oscuridad. Y dice que la Wicca es una religión personal, como les decía anteriormente. Cada wicano es libre de interpretar las deidades y los conceptos religiosos a su manera. Por ahora vemos eso de la Trinidad. La Trinidad con respecto al Hijo. Ellos no reconocen a Jesús como una figura divina. Jesús es una figura histórica para ellos y religiosa, importante dentro del cristianismo. Para ellos existe mucha similitud entre Jesús y el Dios cornudo. Ya les voy a decir cuál es el Dios cornudo, pero no lo consideran la misma persona. El Dios cornudo es el sol para ellos. ¿Listo? Acá. Vamos con la Trinidad con respecto al Espíritu Santo. Y no reconocen al Espíritu Santo como una tercera persona de la Trinidad por su sistema de creencias. Como les dije al principio, ellos llaman al Espíritu como éter y lo ven como una sustancia, como una energía. Una energía que domina los 4 elementos que ellos manifiestan que siguen. Y algunos datos aparte de esto, obviamente tienen múltiples deidades, ellos tienen una conexión con la naturaleza. Los wiccanos ven la divinidad manifestada en toda la naturaleza. La fuerza vital, la energía y la espiritualidad se encuentran en todo lo que existe, desde los árboles hasta las estrellas. Como les dije al principio, hay un dios y una diosa. La Wicca tradicionalmente reconoce a un dios y una diosa, a menudo representados como la triple diosa, doncella, madre y anciana. Y el dios cornudo, estas figuras encarnan los aspectos femenino y masculino de la divinidad. ¿Por qué dice doncella, madre y anciana? Porque son como las etapas de la luna. ¿Sí? Luna llena, luna menguante y, bueno, otro tipo de luna. Entonces, esas son las 3 lunas que ellos adoran. Por eso es doncella, anciana y madre. Para ellos, el Espíritu Santo no existe porque todo es una experiencia personal. La relación con la divinidad es muy personal en la Wicca. Cabe anotar que cada wicano puede tener una experiencia única y diversa al conectarse con lo divino. Y listo, hermanos. Vamos con la Wicca y la salvación. Dice que los Wicca no ofrece una promesa de salvación en el sentido tradicional.
En lugar de eso, se enfocan en el desarrollo personal, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de la armonía en esta vida. La idea de una vida después de la muerte sí existe para ellos. Se ve como una continuación del ciclo de la vida y no como un premio o castigo. Unos datos adicionales. La vida en la tierra. Los wicanos valoran profundamente la vida en este mundo y creen la importancia de vivirla al máximo. La conexión con la naturaleza, las relaciones personales y el crecimiento espiritual son aspectos fundamentales de su camino. La reencarnación. Muchos wicanos creen en la reencarnación, es decir, en la posibilidad de que el alma se reencarne en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas. Esta creencia ofrece una perspectiva cíclica de la existencia en lugar de una línea con un principio y un fin. Armonizan con la naturaleza. Enfatiza la armonía con la naturaleza y el universo. Los wicanos buscan en equilibrio con el mundo natural y contribuyen a su bienestar. Creo que me faltó algo. ¿Listo, hermanos? Vamos con lo que piensan de la muerte. Creo que sí me faltó algo por acá. Sí. Y ahorita lo retomamos. Lo que piensan de la muerte, ellos creen que la reencarnación, es decir, que el alma o el espíritu siguen existiendo después de la muerte física. Para ellos la muerte es parte fundamental de la vida. De ahí que celebran el nacer, el vivir, el nacer, la muerte. Es decir, la muerte vista desde ellos es parte esencial de la vida. La muerte la entienden como un retorno a la naturaleza. Y la diosa y la muerte, la diosa es un aspecto anciana, la asocian con la muerte, y la sabiduría. Ella representa el fin, un ciclo y el comienzo de otro. Vamos a ir un poquito más arriba porque faltaron algunas las escrituras de estos personajes. Como tal, ellos no creen en la Biblia, tienen sus propias escrituras. Aquí hay unos libros, uno de ellos se llama Wicca, libro para principiantes, utilizan ellos. La bruja verde, guía completa sobre Wicca y brujería. El libro de las sombras, compendio de hechizos y brujerías. La rueda del año, que son las fiestas wiccanas. El herbalismo mágico, guía para utilizar las plantas en la magia. Y uno de los más importantes para ellos es Aradia o el Evangelio de las Brujas. Hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta? Bien, entonces les voy a dar algunos datos. Importantes de esta religión, porque así se hacen llamar
cabe anotar que se hizo llamar religión, así la permitieron en los Estados Unidos. Entonces la llaman como tal religión. Y la permitieron en Estados Unidos porque en las fuerzas militares de los Estados Unidos habían jóvenes que estaban entrando con su religión Wicca. Entonces por eso dentro de del manual o de la constitución militar de los Estados Unidos tienen una parte donde respetan como tal esa ideología. Entonces desde ahí permitieron que fuera registrada, autorizada, y no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países hispanos. Bien, les voy a decir todas las festividades que ellos tienen durante todo el año. Se llama la Rueda del Año, que comienza en el hemisferio norte, comienza el 31 de octubre, pero en el hemisferio sur comienza el 1 de mayo, la Rueda del Año. La primera que vemos se llama Yule. Es el solsticio de invierno. Comienza el 20 y 23 de diciembre o el 20 y 23 de junio. Tenemos otra que se llama Imbolc, 2 de febrero y 1 de agosto. Óstara, equinoccio de primavera, 20 y 23 de marzo, 20 y 23 de septiembre. Beltane, 1 de mayo y 31 de octubre. Lita, solsticio de verano, 20 y 23 de junio, 20 y 23 de diciembre. Lamas, 1 de agosto y 2 de febrero. Y Mabón es el equinoccio de otoño, 20 y 23 de septiembre y 20 y 23 de marzo. En estas celebraciones ellos no se consideran satánicos, ¿sí? O realmente la religión como tal no la consideran en ninguna parte del mundo satánica. No hacen como tal ritos de muertes o algo así de animales, no. Simplemente ellos lo que hacen es conmemorar la luna llena o dependiendo cómo se encuentre la luna en ciertos momentos. Y también, como les dije al principio, conmemoran el sol, 8 épocas del sol, también que lo llaman como tal el dios cornudo. Pero cabe recalcar que la Wicca no tienen como el dios sol como de primeras. Para ellos prima la dios luna, la diosa luna, es como la diosa más poderosa para ellos. El sol pasa a un segundo plano. Les voy a decir las principales ramas de la Wicca. Está la primera, que es con Gardner, que se llama Wicca gardneriana. La otra se llama alejandrina. Hay una Wicca que se llama diánica. Otra que se llama Six Wicca. Otra que se llama Firi Wicca. Y otra que se llama Wicca tamerán y Wicca celta. Aquí les va en donde hay evidencia de que hay esta religión. Dice que hay en todos los países europeos occidentales, Canadá, Angloamérica, Hispanoamérica, está en México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. De estos dos ahorita vamos a hablar. Y en Japón, en India hay 8 como tal sectas y en Israel hay 9, como dato curioso. Lo que les decía al principio de que fue reconocida ante el gobierno de los Estados Unidos y en el año 2000 la primera secta de los Wicca se hizo en Puerto Rico.
13 de septiembre del 2000, o sea, no hace mucho. Y también en Costa Rica, el 15 de diciembre del 2010. Y un poquito más allá, vamos a España, donde ellos la registraron ante el Ministerio de Justicia en el año 2007, en septiembre. Entonces, para ellos ya quedó constituida como religión. Y además de eso, hermanos, hay varias series y caricaturas que tienen algo de esta religión como tal. Una de ellas, no sé si de pronto la han visto, se llama Witch 2. El personaje de Erika representa algo de esto de los Wicca. En Los Simpson, cuando Lisa entra como a una secta, también traen algo de la religión Wicca. Y aparentemente algunos objetos de esta figurita que se llama Sailor Moon, algunos elementos también traen referencia a estas cosas de religiones Wicca. En Netflix podemos ver una película que se llama Superstición. También tiene contexto que tiene que ver con Wicca. Para ellos, la ética que ellos manejan se llama la rede o la enseñanza. Y esto quiere decir que especialmente los de la corte tradicional, o sea, del personaje que estamos hablando, consideran que la enseñanza se debe hacer dentro de un grupo, desde los ya iniciados a los aspirantes. Como les decía, tiene que haber un iniciado para que pueda incluir a un aspirante. Debe estar en constante evolución. Los seguidores de Wicca tienen la convicción de que nunca terminan de aprender estando en un proceso de aprendizaje continuo. Generalmente piensan que se debe utilizar lo aprendido para mejorar en un camino de evolución espiritual, no solo como persona, sino tratando de mejorar el entorno, respetando a la naturaleza y lo que nos rodea. Y que este respeto se puede extender cada vez más. Como les dije al principio, ellos no hacen sacrificios, hacen sus rituales aparentemente pues muy sanos. No proselitismo. En la Wicca no se busca activamente adeptos, sino los interesados en aprender y seguir cualquiera de sus viajes. Se acercan por su propia iniciativa. La Wicca es tolerante con otras religiones, ya que se reconoce como uno de los múltiples caminos para acercarse a los dioses, extendiendo otros muchos que no entienden por qué ser erróneo solo es distinto a los de la Wicca. Para ellos, errar no es pecar. Simplemente el pecado para ellos es un error que se puede, a través de las enseñanzas y la evolución, borrar como tal ese pecado. Y pues pastor, creo que ya. Hermanos, entonces